Vamos a ver hoy el tema 12, que se refiere a el movimiento oscilatorio, que es un tipo de movimiento relacionado con lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, que es la cinemática y la dinámica rotacional, pero en este caso, como vamos a ver, tiene algunas diferencias. El tema está desarrollado en el capítulo 13 de la bibliografía de la cátedra, para lo cual vamos a comenzar entonces con el resumen correspondiente de los temas o los objetivos que queremos alcanzar en esta clase. Vamos a describir este movimiento oscilatorio, que es un movimiento de vaivén. Ya vamos a ver que existen de distintas formas, a través de nueva terminología está relacionada al estudio de este tipo de movimiento. Vamos a calcular, o sea, vamos a tratar de cuantificar este movimiento relacionándolo con los conocimientos previos que tenemos de el movimiento rotacional. Vamos a definir dentro de estos movimientos oscilatorios un caso particular, que es lo que se denomina movimiento armónico simple, y lo vamos a estudiar en distintas situaciones físicas. Y por último, lo que vamos a ver es qué sucede cuando, además del movimiento oscilatorio propio, intervienen otro tipo de fuerzas externas que tienden a atenuar ese movimiento. Es lo que se conoce como un movimiento amortiguado, o bien van a tender a reforzarlo de tal manera que en algún caso particular vamos a ver una particularidad que es lo que se denomina resonancia. En general, un movimiento de tipo oscilatorio, o también como lo vamos a llamar, que es un movimiento periódico, es un movimiento que se repite de manera constante a lo largo del tiempo. Este tipo de movimiento periódico tiene la particularidad, desde el punto de vista físico, que se desarrolla siempre alrededor de una posición de equilibrio. O sea que en un instante de tiempo el sistema está en equilibrio, pero pasado ese instante está permanentemente en una situación de un desequilibrio que tiende a hacerlo volver a la posición de equilibrio, pero lo consigue únicamente durante un instante para pasar a una nueva posición de desequilibrio. En algunos casos en particular, vamos a ver que actúan fuerzas de tipo lineal, y en algunos otros casos vamos a tener que aplicar, como habíamos dicho, algunos movimientos, o mejor dicho, el estudio de la dinámica del movimiento rotacional, porque digamos, este movimiento va a estar generado o causado por torcas. Vamos a ver en particular ahora, como siempre, vamos de un caso muy sencillo, aunque sea una aplicación especial, para después ir agregándole la complejidad de este tipo de movimientos. Lo que vamos a ver ahora entonces es el movimiento armónico simple, para lo cual vamos a comenzar con la descripción de qué es lo que es una oscilación. Y vamos a tomar como ejemplo un cuerpo, un carrito en este caso, que se mueve sin fricción. Bien, el ejemplo que da la bibliografía es un canal con aire que disminuye la fricción, pero simplemente es un cuerpo que se mueve a lo largo de una superficie y vamos a despreciar completamente la fricción. Este cuerpo tiene una determinada masa, y al estar apoyado contra digamos, la superficie sobre la cual se desliza, está en el sentido vertical en un equilibrio, ya que la normal equipara exactamente al peso. Tiene la particularidad de que está vinculado a un punto fijo a través de un resorte, bien, que en el caso particular de que el resorte no está ni comprimido ni estirado, eh,
no estaría actuando ningún tipo de fuerza debido a este, y esa es la que vamos a denominar posición de equilibrio. Y en esa posición de equilibrio vamos a definir el punto de origen de nuestro sistema de referencia. Como el movimiento se va a dar únicamente en sentido horizontal, vamos a estudiar todo el movimiento respecto de este eje X. En el momento en que el cuerpo este cambia su posición respecto del origen de coordenadas, que es donde se encuentra en una situación de equilibrio, inmediatamente aparece una fuerza sobre el cuerpo debido a la tensión del resorte. Bien, eh, dado que esta es una fuerza neta, bien, en el caso de que, perdón, en el caso de que nosotros lo hayamos movido y lo llevamos o lo desplazamos hasta una posición determinada que va a tener una coordenada en el eje X, en tanto lo tengamos sostenido, vamos a estar equilibrando la fuerza del resorte, por lo tanto el cuerpo no se va a mover. Pero en el instante en que lo soltemos, bien, comienza a actuar la fuerza del resorte, que es lo que tenemos representado acá. Dada la masa del cuerpo, este va a comenzar a acelerar en el sentido de la fuerza, como lo podemos ver a través de las expresiones que hemos estudiado, y esta fuerza está orientada hacia el punto de equilibrio. Por eso es que normalmente se le denomina fuerza de restitución. A medida que actúa esta aceleración, va a ir aumentando la velocidad. Y también hay que tener en cuenta que a medida que se acerque al punto de equilibrio, eh, esta fuerza va a ir variando. Ya vamos a estudiar de qué manera. Lo mismo si hiciéramos exactamente el mismo movimiento, pero en sentido contrario, comprimimos el resorte, por lo tanto, esa fuerza de restitución en el momento en que lo soltemos va a ser en sentido contrario, y vemos que siempre la fuerza es opuesta a la dirección en que hemos desplazado el móvil, y tiende a desplazarlo siempre hacia la posición de equilibrio. ¿Qué es lo que impide, como habíamos descrito, que se quede en la posición de equilibrio? La energía cinética adquirida al aplicar la fuerza, que se traduce en una aceleración del cuerpo. Este va a ir incrementando su velocidad y por lo tanto va a ir adquiriendo energía cinética. Por lo tanto, una vez que alcanza la posición de equilibrio, al no interactuar, como digamos, lo dice la situación, está en una situación de equilibrio, no actúa ninguna fuerza en ese momento, entonces no se puede detener abruptamente y continúa su movimiento en el sentido contrario, a partir de la cual comienza a actuar nuevamente esa fuerza de restitución debida al resorte. Dentro de este movimiento vamos a describir algunas características. La amplitud del movimiento es la magnitud del desplazamiento en el sentido en que se produzca. En este caso, que es el que habíamos visto inicialmente, sería en el sentido de las X, y el lugar hasta donde lo llevamos por primera vez y a partir del cual lo soltamos, vamos a denominarlo como amplitud, que va a ser el máximo desplazamiento que se va a lograr. Ya vamos a ver que en el momento en que comience esta oscilación, se va a respetar que en ningún caso el móvil va a pasar esta posición. Por lo tanto, vamos a poder afirmar ahora, un poco intuitivamente, y después lo vamos a demostrar analíticamente, que cuando pase la condición de equilibrio y se desplace hacia el otro lado, también va a llegar a una máxima amplitud de desplazamiento que va a tener exactamente el mismo valor. Por lo tanto, podemos definir el rango del movimiento, que va a ser equivalente a el doble de la amplitud, ya que lo va a hacer en un sentido y en otro respecto de la posición de equilibrio con la misma amplitud. Describimos el concepto de ciclo como el recorrido completo desde el punto desde el inicial en que lo soltamos por primera vez, o sea, desde el punto de la amplitud,
en el que se va a dirigir hasta la amplitud en sentido contrario, como habíamos dicho, y regresa nuevamente al punto original. O sea, cuando describe la trayectoria de ida y vuelta característica de estos movimientos oscilatorios. El tiempo que demora en realizar todo un ciclo es lo que se denomina el período. Que este concepto de periodo ya lo estuvimos viendo en el movimiento rotatorio, y acá empezamos a ver que algunos de los conceptos vistos nos pueden llegar a ser útiles para describir este tipo de situaciones. La inversa de el periodo es la frecuencia, ya la habíamos determinado, que es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. En este caso, como la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo, lo definimos como ciclos por segundo, que sí tiene una unidad particular en el sistema internacional, que es el Hertz. Y acá vamos a describir lo que le denominamos frecuencia angular. Lo vamos a denotar con la letra omega minúscula, pero es conceptualmente, o sea, nos va a servir para hacer una analogía con el movimiento circular, pero conceptualmente es completamente distinto. Bien, la velocidad angular la describíamos en el caso del movimiento circular como el tiempo que le tomaba a un desplazamiento angular dado, y acá va a tener otro significado dependiendo cómo sea el movimiento oscilatorio. Pero sí, la relación que se mantiene entre la frecuencia de rotación y la frecuencia angular es, dado que la frecuencia, como vamos a ver, se mantiene constante, tiene el mismo tipo de descripción que habíamos visto anteriormente. O sea que podemos establecer estas relaciones entre frecuencia, periodo y frecuencia angular de manera análoga a las que ya habíamos visto. Como decía, el caso del movimiento oscilatorio más sencillo es el del movimiento armónico simple, que tiene la particularidad en que la fuerza de restitución es proporcional al desplazamiento. Si recordamos lo que estuvimos viendo en la clase pasada respecto de la relación que existía entre el esfuerzo y deformación, que cumplía la ley de Hooke cuando eran proporcionales, si consideramos, por ejemplo, el esfuerzo de tensión que habíamos estudiado y lo aplicamos al caso del resorte, vemos que la fuerza que ejerce el resorte eh, sobre el cuerpo, bien, está dado por esta expresión que ya la habíamos estudiado anteriormente, y dado que la constante de elasticidad del resorte es dentro de un rango dado en el que se cumple la ley de Hooke, como la habíamos estudiado, o sea que todas las fuerzas que actúan son conservativas, hay una relación directa o proporcional entre la fuerza que realiza el resorte sobre el cuerpo y digamos, el desvío que está sometido ese resorte. En el caso de la aceleración, hay que tener en cuenta que la aceleración en este caso no es constante, por lo tanto no podemos aplicar las ecuaciones para movimiento uniformemente acelerado que habíamos visto, pero sí se cumple que la aceleración en cualquier instante de tiempo lo podemos poner en relación a el desplazamiento, dado que sí va a haber una relación, como habíamos visto, entre las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo y la masa del mismo, que es la aceleración. Entonces, haciendo esa misma deducción, o sea, reemplazando en la segunda ley de Newton con la fuerza que ejerce el resorte, llegamos a esta expresión que tenemos acá. El signo menos, en este caso particular, implica que la aceleración siempre está en sentido contrario al desplazamiento, que es lo que habíamos dicho. O sea, cuando nos desplazamos hacia la derecha de la posición de equilibrio, como estamos viendo acá en el ejemplo, en el sentido de las X, las fuerzas y por lo tanto las aceleraciones son negativas. O sea, esto implica que las fuerzas están dirigidas hacia el origen y la aceleración también está dirigida hacia el origen. Lo contrario ocurre cuando el desplazamiento es en sentido contrario.
las fuerzas están dirigidas en sentido positivo, en coincidencia con el sentido positivo del eje X, hacia el origen siempre. De ahí es este signo negativo que aparece aquí. De esta manera, hemos descrito este tipo de movimiento. Ahora bien, dijimos que la aceleración no era constante. ¿Cómo podemos hacer para encontrar entonces una relación entre, digamos, que caracterice a la cinemática de este movimiento? Bueno, lo que podemos hacer es utilizar algunos de los conceptos que hemos visto de un movimiento circular uniforme, ¿bien? En donde consideramos que un cuerpo, por ejemplo, que se está moviendo en un plano, describiendo una trayectoria circular, y lo hace con una velocidad angular constante, o sea, con una rapidez tangencial constante. Recordemos que hablamos de rapidez, dado que la magnitud no cambia, y no podemos hablar de velocidad porque sí cambiaba la dirección y el sentido permanentemente. Vamos a considerar ya no la posición absoluta de la partícula, sino simplemente nos interesa cuál es la componente o la proyección de la posición de la partícula sobre el eje X en particular. Y la relación está dada por el coseno del ángulo que describe el vector posición de esa partícula, que va desde el origen hasta la ubicación que tenga en un instante de tiempo, respecto del eje de referencia, que en este caso es el eje X. Perdón, vamos a ir para atrás. De tal manera que la posición de la partícula, o la proyección, digamos, sobre el eje X, que lo denominamos P, va a estar dada por esta expresión que hemos encontrado. O sea, X, la posición va a ser la amplitud, que en este caso coincide con el radio de esa circunferencia, por el coseno del ángulo descrito. De tal manera que la rapidez o la velocidad siempre es tangencial, como lo habíamos visto en el movimiento circular uniforme, dado que no tenemos cambios en la rapidez. Aparece o podemos, digamos, calcular o determinar cuál es la componente de la rapidez en el sentido del eje X, a través también de la proyección. En este caso vemos que por semejanza de triángulos corresponde al seno de la velocidad, y así como describimos la velocidad, también podemos describir la aceleración, que nuevamente en un movimiento circular uniforme tiene una magnitud constante, está orientada siempre en forma centrípeta, o sea, siempre desde la posición de la partícula hacia el centro de la trayectoria circular, y por las relaciones que habíamos encontrado anteriormente, podemos describirla en función de su velocidad angular al cuadrado y del radio de la trayectoria. En este caso, el radio de la trayectoria coincide con el máximo desplazamiento que vamos a tener a lo largo del eje X, que es lo que habíamos denominado amplitud. De tal manera que, haciendo esta relación en la componente de X de esa aceleración centrípeta, nos queda la descripción que encontramos en función de la velocidad angular. Ya vamos a ver que esta velocidad angular coincide con la frecuencia angular que habíamos descrito anteriormente. En el caso particular del movimiento circular, y trabajando estas relaciones que habíamos visto, vemos que la velocidad angular, y en este caso en particular para un movimiento armónico simple, la frecuencia angular está relacionada con la constante de restitución del resorte y la masa del cuerpo oscilante. De tal manera que, recurriendo a las relaciones que habíamos encontrado anteriormente, podemos determinar, en función de las características del resorte y el cuerpo que está unido a ellos, cuál va a ser la frecuencia
de oscilación, o sea, esto es la cantidad de veces que se va a describir un ciclo por unidad de tiempo, o también lo podemos poner en algo más sencillo, simplemente tener en cuenta cuánto tiempo demora en realizar un ciclo, que es lo que denominábamos como periodo. Y utilizando las relaciones que habíamos visto anteriormente, encontramos que están relacionadas con la frecuencia angular que habíamos descrito, y que si observamos esta descripción que tenemos acá y la comparamos con la que habíamos encontrado anteriormente para la velocidad angular, podemos determinar que, digamos, si bien conceptualmente son distintas, desde el punto de vista cuantitativo, o sea, numéricamente, coinciden. Por eso es que podemos utilizar estas relaciones del movimiento circular. Vemos también una característica, que en el periodo de la frecuencia no dependen de la amplitud, ¿bien? O sea, si hubiéramos hecho el desplazamiento más alejado de la posición de equilibrio que lo que hicimos inicialmente, veríamos que el periodo sigue siendo el mismo y por lo tanto la frecuencia. ¿Cómo se explica esto? Porque a medida que nos alejamos más, la fuerza ejercida por el resorte aumenta, por lo tanto también lo va a hacer la aceleración. Esto quiere decir que va a adquirir una mayor velocidad y por lo tanto va a tardar, digamos, el mismo tiempo en recorrer esa mayor distancia. Por eso es que, digamos, es independiente de la amplitud. Recordemos que en el caso de que algún tipo de este movimiento descripto no coincida, digamos, o haya alguna dependencia de este movimiento oscilante con la amplitud del desplazamiento, no se trata de un movimiento armónico simple. Lo mismo si las fuerzas restitutivas no fueran proporcionales a el desplazamiento, estaríamos igual en presencia de un movimiento oscilatorio, pero no de un movimiento armónico simple. Esa es la definición, la diferencia principal. Bueno, seguimos con esa analogía que habíamos visto del movimiento angular. Retomamos la ecuación que nos relaciona la posición con la amplitud y el desplazamiento que tenemos, y recordamos la relación que habíamos obtenido entre la velocidad angular y el desplazamiento. En este caso lo denominamos la frecuencia angular, y ya vamos a ver qué es digamos, cómo tratamos a este ángulo, cómo lo denominamos en este tipo de movimiento. Si en un instante de tiempo inicial, en donde empezamos la medición, la partícula no se encuentra en la máxima de desplazamiento, o sea, en el punto de mayor desplazamiento, o sea, no coincide con la amplitud del movimiento, tenemos que tener en cuenta cuál es la relación de la posición en ese caso particular. Entonces, en realidad ya no vamos a considerar el ángulo θ, sino que vamos a considerar un ángulo de fase inicial denominado φ. De tal manera que poniendo esta relación entre el ángulo que va a ir describiéndose a partir del movimiento y la descripción de la posición, reescribimos esta ecuación de la siguiente manera, en donde a todo este término, o sea, que tiene en cuenta el ángulo en el equivalente del movimiento circular y tiene en cuenta la posición o el ángulo inicial, a todo este término lo vamos a denominar fase. Quiere decir que la posición del el cuerpo en un movimiento armónico simple va a estar determinado por la amplitud y la fase, que es una función del tiempo. Entonces acá ya no hablamos del ángulo de giro, sino que estamos hablando de la fase, y no es otra cosa que simplemente una equivalencia matemática para poder determinar cuál es la posición. Y
Por lo tanto, ese ángulo phi lo vamos a denominar fase inicial. ¿Por qué es la fase inicial? Porque cuando t sea igual a 0, esta parte de este miembro desaparece, entonces nos va a determinar, digamos, en el instante de tiempo inicial, cuál es la posición inicial a partir de la cual comenzamos el estudio del movimiento. Recordando la relación que habíamos visto para la frecuencia angular y teniendo en cuenta la relación que habíamos encontrado, podemos describir este movimiento a lo largo del tiempo como un movimiento de tipo sinusoidal o senoidal, en donde la amplitud del movimiento está dado, como dijimos, dado el máximo desplazamiento en uno y otro sentido a partir de la posición de equilibrio, o sea que esto que estamos viendo acá sería el equivalente de la posición en el eje X, simplemente que acá lo hemos dibujado en forma vertical, para poder ponerlo en función del tiempo. De tal manera que cuando se alcanza exactamente el mismo valor, digamos en este caso por ejemplo un punto mínimo, ese tiempo implicado es lo que le denominamos el periodo T. Fíjense que no podemos referirnos específicamente al mismo valor, porque si trazáramos, a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si trazáramos, por ejemplo, una línea, a ver qué es lo que está pasando, no lo puedo, ahora sí. Bien, bueno, no sé por qué no puedo dibujar la línea, pero bueno, volviendo a lo que estábamos viendo, fíjense que en el desplazamiento en este punto es exactamente igual al desplazamiento en este punto. Sin embargo, a pesar de que el desplazamiento es igual, la relación en función del ciclo es distinta. Por eso es que en realidad vamos a describir al periodo como el tiempo que implica no en alcanzar la misma posición, sino en contar con la misma fase. ¿Qué significa esto? Fíjense que lo que diferencia esta posición de esta es que la pendiente en este caso es negativa y la pendiente en este caso es positiva. O sea que realmente vamos a tener las mismas características del movimiento, o sea que la posición es la misma y se está desplazando hacia el origen recién en este punto. Bien, porque acá tiene la misma posición pero se está alejando del origen. Y eso es lo que le denominamos fase. La fase nos da idea no solamente de la amplitud, sino también del sentido en que se está produciendo el desplazamiento. Si ahora tenemos en cuenta el tiempo entre esta amplitud y la que tiene la misma fase, vemos que nuevamente incurrimos en la definición de periodo. Avanzando un poquitito y teniendo en cuenta las variaciones que podemos llegar a encontrarnos en función de cómo altera el periodo un cambio de masa o de la constante elástica del resorte, vemos que si aumentamos la masa, manteniendo, o sea, con el mismo resorte y produciendo un mismo desplazamiento inicial, al aumentar la masa, aumenta el periodo. ¿Esto qué significa? Que en realidad, para describir la trayectoria, va a demorar más tiempo, debido a la inercia que hemos incrementado al aumentar la masa. En el caso de que aumentáramos la constante de fuerza del resorte, o la constante elástica, en realidad lo que hace es que el resorte sea más rígido, o sea que para el mismo desplazamiento va a haber una mayor fuerza. Al haber una mayor fuerza hay más aceleración, al haber más aceleración hay mayor velocidad para la misma amplitud, para describir la misma trayectoria, por lo tanto el periodo se acorta. ¿Bien? Y en el caso de la amplitud, como habíamos visto, el desplazamiento a lo largo del eje X va a ser mayor, pero el periodo, bien, o sea, el tiempo en que se alcanza la misma fase o el mismo
por ejemplo, de un punto máximo al otro punto máximo, es exactamente el mismo que era lo que habíamos dicho anteriormente. Hasta ahora habíamos relacionado el desplazamiento con este movimiento rotacional, pero en realidad en este tipo de movimientos, como es el caso del desplazamiento del resorte, nos interesa conocer cuál es la relación entre el desplazamiento y la velocidad. Para ello simplemente recurrimos a la definición de velocidad instantánea, que es la derivada de la posición respecto del tiempo, derivando la expresión que habíamos encontrado anteriormente para la posición, vemos que está dada por esta expresión. Y acá aparece este signo negativo y aparece este seno, que ya lo habíamos visto anteriormente, si recurrimos a la página que habíamos visto acá. Fíjense que en un desplazamiento positivo la velocidad apunta en sentido contrario, eso es lo que explica el signo negativo, y luego, por semejanza de triángulos, la velocidad en el sentido de las X está relacionada con la velocidad tangencial instantánea en un punto a través del seno del ángulo, o sea que coincide esta ecuación que hemos encontrado con digamos, con la parte gráfica o la analogía que hemos hecho con el movimiento circular. En el caso de la aceleración, la definimos como la derivada de la velocidad o bien la derivada segunda de la posición, nuevamente trabajando sobre la posición, la ecuación que describe la posición, nos encontramos con que la expresión está en el mismo sentido, bien, o sea, va a variar con el coseno del ángulo, pero siempre en sentido contrario, que es lo que habíamos dicho. O sea que siempre la aceleración va a apuntar en sentido contrario a el desplazamiento que tengamos. Si ahora reemplazamos la expresión de la posición, que es esta parte que tenemos acá, o sea, todo esto es equivalente a la expresión de la posición, lo podemos escribir de esta manera y por lo tanto, reemplazando nuevamente por la definición de frecuencia angular en función de la masa y la constante del resorte, llegamos a la descripción de la aceleración en función de la posición. Bien, fíjense que esto nos demuestra lo que habíamos dicho, que en realidad la aceleración no es constante, sino que va a depender de la posición. Por lo tanto, no vamos a poder utilizar las ecuaciones de movimiento constante. Pero sí encontramos una relación interesante y práctica para la descripción de la aceleración en cada momento. Esto también coincide con algo que habíamos dicho. En la posición de equilibrio, o sea, en el origen de coordenadas, cuando x se hace igual a 0, hay una digamos, la aceleración se hace 0, que es la definición de equilibrio que habíamos visto anteriormente. De tal manera que si ahora colocamos estas expresiones en forma gráfica, como lo habíamos hecho, vemos que en este caso particular partimos de una posición inicial distinta a la amplitud. Fíjense que en este caso la posición en el eje X es menor que el radio, menor que la amplitud, que es lo que hemos descrito acá. A partir de ese que es nuestro instante inicial, en donde tenemos esa diferencia de fase phi, como lo habíamos dicho, comienza un movimiento de tipo sinusoidal, en donde el tiempo transcurrido desde que partimos hasta que encontramos el punto igual fase es el equivalente de un periodo. En ese caso particular, la velocidad instantánea, nuevamente, parte de un determinado valor, pero, como habíamos visto, en sentido contrario al desplazamiento. Perdón. En sentido contrario al desplazamiento, por eso es que la representamos de esa manera. Y ahí, a partir de ese momento, comienza a tener
también un desarrollo de tipo sinusoidal, como vemos acá. La característica importante es que siempre la fase es exactamente igual que a la del desplazamiento, por lo tanto el período medido en la escala de la velocidad es exactamente el mismo. Y otro tanto ocurre con la aceleración. Fíjense que mientras el desplazamiento es positivo, la aceleración inicial es negativa, y en realidad coincide, digamos, el momento del máximo de aceleración con la máxima amplitud, y la velocidad en ese caso es igual a cero. ¿Cuándo ocurre esto? Y nuevamente, cuando llegamos a la máxima amplitud negativa, o sea, la partícula estaría ubicada en esta posición. Fíjense que la aceleración en este caso estaría apuntando en sentido contrario, por eso la aceleración tiene su máximo valor positivo, y es cuando la partícula llega hasta este extremo, se detiene y comienza a moverse en sentido contrario. Por eso es que en ese instante de tiempo, a ver si lo puedo dibujar en este momento, ahí está, esto es lo que quería mostrarles. Fíjense que en ese momento coincide las descripciones que habíamos hecho en la analogía con el movimiento circular con la descripción del movimiento a lo largo del eje X en este caso. Ahora, si lo vemos en particular para el caso de el desplazamiento del carrito, que fue donde empezamos nuestro análisis, vemos que lo desplazamos hasta la máxima posición, que es lo que denominamos como amplitud. En el momento en que lo soltamos, en ese instante en realidad el móvil está quieto, bien, por lo tanto la velocidad, digamos, cuando adquirimos nuevamente, vamos a dibujarlo, en este caso nuestro momento inicial estaría ubicado acá donde yo he puesto la línea roja, de acuerdo a este gráfico que tenemos acá. Lo soltamos, en ese instante la velocidad es cero, bien, en realidad no estaría en esa posición exactamente. A ver, permítanme que lo haga nuevamente. Estamos en la máxima desplazamiento positivo, o sea, estaríamos estaríamos en esta posición, perdón, ahí, estaríamos en esa posición, de acuerdo a este gráfico que tenemos acá. O sea, estamos en la máxima amplitud positiva, vemos que la velocidad es cero y que la aceleración es negativa, que es lo que tenemos dibujado acá. A medida que transcurre el tiempo, el móvil comienza a desplazarse hacia el origen, ¿bien? Pero siempre en la parte positiva. La velocidad comienza a aumentar, pero en forma negativa, ¿bien? Porque está apuntando en sentido contrario de la convención positiva de X, y lo mismo sucede con la aceleración está en sentido negativo. Una vez que se alcanza la posición de equilibrio, bien, vamos a trazar otra línea, en este caso la vamos a hacer con otro color para distinguirla. O sea, una vez que alcanzamos la posición de equilibrio, que sería la línea verde, fíjense que la velocidad es máxima y la aceleración en ese punto es igual a cero. A partir de ahí comienza el movimiento sobre la parte negativa del recorrido. La velocidad sigue siendo negativa, bien, pero comienza a disminuir su amplitud, y la aceleración, en este caso, cambia de sentido y comienza a estar en sentido contrario, que es lo que estamos viendo acá. ¿Hasta dónde? Y hasta que encontramos que llegamos a el punto extremo en donde el móvil se detiene, bien, la aceleración es máxima, y a partir de ahí comienza el movimiento en sentido contrario.
Bien. De tal manera que si conocemos las condiciones iniciales, o sea, la posición inicial, fíjense que acá desapareció el término omega t, nos quedó únicamente la fase inicial phi. La velocidad inicial la vamos a poder describir de esta manera, y relacionando la velocidad inicial con la posición inicial, podemos determinar cuál es la fase inicial para los cálculos que tenemos. De la misma manera, trabajando con las condiciones iniciales y la frecuencia angular, podemos determinar cuál va a ser la amplitud que va a tener nuestro movimiento. Una de las características que tiene este tipo de movimiento armónico simple, como dijimos, es que las fuerzas que están actuando son completamente debidas al resorte, y este tiene un comportamiento elástico, bien, que cumple con la ley de Hooke, y que esto nos lleva a la misma conclusión que habíamos visto anteriormente, o sea que en realidad las fuerzas que están actuando son de tipo conservativo. Cuando las fuerzas que actúan son de tipo conservativas, quiere decir que la energía mecánica del sistema se mantiene, o sea, se aplica el principio de conservación de la energía mecánica. Y que en cualquier instante de tiempo vamos a tener una componente de energía cinética y una componente de energía potencial elástica. En particular, si estamos en la máxima amplitud, en donde la velocidad es cero, la energía cinética se anula y toda la energía va a ser debida simplemente a la energía potencial elástica acumulada en el resorte. O sea que toda la energía que vamos a tener disponible en nuestro sistema oscilatorio con un movimiento armónico simple va a ser simplemente la energía que hayamos acumulado inicialmente al realizar el trabajo de desplazar el cuerpo hasta la máxima amplitud, ¿bien? O sea que hemos hecho una fuerza constante, por ejemplo, y la hemos desplazado hasta la máxima amplitud, realizamos un trabajo, todo ese trabajo queda acumulado en forma de energía potencial elástica, y esa es la energía que vamos a tener disponible. De tal manera que cuando pase por la posición de equilibrio, bien, donde X se hace igual a cero, ya no tenemos energía potencial elástica debido a que el resorte está en su posición de relajamiento, y toda la energía mecánica se transformó en energía cinética, que era lo que hablábamos al principio de este módulo. Esta energía cinética es la que provoca que el movimiento continúe hacia el otro sentido. Utilizando las ecuaciones anteriores de energía para despejar las energías y las anteriores, podemos despejar el valor de la velocidad en un punto dado que va a estar dado por la relación que obtuvimos para la frecuencia angular, la amplitud del movimiento y la posición. O sea que podemos determinar, de acuerdo a la posición, cuál va a ser la velocidad que va a tener en ese momento. Esta expresión es distinta, y nuevamente, recordemos que no pudimos llegar a través de la aplicación de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque la aceleración no es constante. Este signo más menos que tenemos acá, lo que implica es que, fíjense que siempre este signo negativo nos indica que va a estar en oposición a la posición. O sea que si la posición es positiva, la velocidad va a surgir con un signo negativo, y si la posición es negativa, la velocidad va a tener sentido positivo. Bien. De tal manera que, como habíamos visto, en el caso de la posición de equilibrio, toda la energía mecánica disponible es completamente energía cinética. En el caso de que se alcance la posición de máximo desplazamiento, o sea, la amplitud,
ya sea negativa o positiva, toda la energía está en forma de energía potencial elástica, y en cualquier otro instante de tiempo, la sumatoria entre la energía cinética y la energía potencial va a ser equivalente a la energía mecánica, que se mantiene constante a lo largo de todo el movimiento. Esto nuevamente es porque estamos considerando un movimiento armónico simple y estamos considerando que no existen fuerzas de tipo disipativas en el movimiento, o sea, no hay fricción, dicho de otra manera. De esta manera podemos representarlo ya no gráficamente con barras, sino a través de curvas, este, que nos manifiestan que la energía mecánica es constante y que, sumando punto a punto la energía potencial y la energía cinética, en el extremo es toda energía potencial, y en el, digamos, la energía cinética va a ser igual a cero. Si nosotros siguiéramos aumentando la amplitud, vemos que acumulamos más energía potencial elástica. Sin embargo, la curva de la energía cinética no tiene esa proyección, porque siempre en la máxima posición de desplazamiento, la energía cinética va a ser igual a cero. Y en la posición de equilibrio, bien, toda la energía es cinética y la energía potencial es igual a cero. O sea, lo mismo que habíamos visto. En ambos casos, debido a que dependen del cuadrado del desplazamiento, una es, la energía potencial es una parábola, mientras que la energía cinética es una parábola invertida. Hay un ejercicio bastante interesante que trabaja con este concepto de que digamos, las características del movimiento dependen de la masa, pero es importante ver que no es lo mismo si cambiamos la masa en distintas posiciones del movimiento. En un caso, plantea cambiar la masa cuando el sistema está en la posición de equilibrio, ya con un movimiento armónico simple previo, y en el segundo caso, la masa cambia cuando llegamos a la posición extrema. Y acá no nos va a alcanzar con lo que hemos visto, tenemos que recurrir a parte de la teoría que habíamos visto anteriormente, y tiene que ver con la interacción entre estas dos masas, que en definitiva no es otra cosa que un choque. Entonces tenemos que aplicar lo que hemos visto en este problema en un choque que, dado que las masas quedan unidas de manera solidaria, tenemos que aplicar los conocimientos de un choque totalmente inelástico. Por eso este es un ejercicio que les recomiendo eh, analizar de manera bastante concienzuda. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción, así los dejo descansar un rato mientras